En los últimos días hemos sido testigos de muchas denuncias de abuso sexual contra niños, que evidentemente nos preocupa y es un tema que ya estamos discutiendo muchísimo. Para conversar justamente aquí en este programa vamos a estar con Binka Jackson. Ella es psicóloga y además experta en el tema y queremos claramente agradecerle que esté aquí con nosotros, presente. Binka, llama la atención la cifra, son casi 14.000 denuncias de abusos sexuales a menores y de estas el 70% representa abusos sexuales infantiles. Eso fue el año pasado y el anterior, el 2010, fue bastante cercano también del rango de los 14.000. Este año, en lo que lleva corrido del año, las denuncias han aumentado y ahí la preocupación que hemos sentido en el último tiempo. Se hablaba de un 22% de aumento de las denuncias para el primer semestre o el primer tramo del año. Iban sobre 3.700 hace unas semanas atrás y hay sobre 120 colegios investigados, que quizás es lo que ha puesto... más el tema sobre el tapete. Sí, claro. Justamente. Ahora, cuando tú hablas de denuncias y que se están haciendo más denuncias y lo estamos viendo, ¿no? ¿A qué crees que corresponde? ¿Por qué se está denunciando más hoy en día? Yo creo, y lo hemos repetido varias veces, nunca podemos tener certeza sobre la verdadera cifra, el verdadero número de niños que pasan por esto, porque se sabe que por cada niño que revela la verdad hay un importante número de niños que nunca va a hablar. Entonces ya partimos de una cifra desconocida en el fondo. Ahora, si han aumentado las denuncias, yo creo que es un signo positivo, por triste que sea el motivo. Quiere decir que esta sociedad se está atreviendo a mirar el fenómeno, nos está apareciendo por todos lados, se está escuchando a los niños y se está poniendo el debido cuidado en discernir lo antes posible si se trata solo de una sospecha o si es efectivamente una situación ya de abuso que se viene desarrollando hace un tiempo. Vamos a conversar justamente de eso, de cómo poder interpretar, estar atentos a lo que pueda significar eso, pero hablaste de una palabra que me hizo pensar en ti, ¿no? Atreverse a conversar del tema. Tú escribiste tu libro el año 2007, Agua fresca en el espejo, que ahora se acaba de reeditar hace poquito, y es un libro que justamente invita a aprender quizás a verbalizar sobre este tema, ¿no? Sí, el libro, de hecho, yo cuando pensaba en el sentido que tenía, una vez ya tomada la decisión de hacerlo, que fue bien difícil, era justamente poner una plataforma o presentar un pretexto para conversar de algo que no se conversaba más allá de los círculos profesionales donde se trabajaba el tema y que todavía en Chile en esa época estaba asociado a mucha sombra, mucho estigma, confesar que tú habías vivido una experiencia de abuso sexual infantil o incluso una experiencia de asalto sexual en la adultez, como le pasa a muchas mujeres, merecía más que respeto, y sencillamente respeto, casi sospecha. Y muchos medios ni siquiera querían hablar del tema. Y tú contaste tu historia como una niña abusada cuando eras pequeña, por tratar de ayudar al resto con tu testimonio. ¿Qué es lo que planteas puntualmente en el libro? Ese libro ha sido interpretado desde varios ángulos. Hay gente que me ha dicho que es un gran libro sobre el cuidado, otros sobre la maternidad, otros sobre la resiliencia y sobre el ser capaz de reestructurarse después de una experiencia muy, muy difícil. Y a todos nos ha tocado en distintas edades entrar en contacto cercano con el sufrimiento. Yo en verdad estaba terminando mi terapia y muy tranquila, y fue un accidente, una propuesta de mi terapeuta, el hacer un libro donde alguien común y corriente contara su historia, pensando en un montón de pacientes que estaban en ese minuto trabajando el tema. Y sí, mi hija grande, que hoy tiene 24, fue súper clave en eso. Me dijo: mamá, si le sirve a una sola persona, vale la pena. Y yo creo que si le sirve a una sola persona, se repitió en varios espacios. Entonces, ya. Ahora, yo confieso que era desde una distancia, súper distinto hacer un libro cuando tú estás viviendo en otro, claro, en otro país, con la distancia, las herramientas de una terapia y muchas otras cosas que fueron las que te ayudaron. Ahora, tú claramente eres un ejemplo de resiliencia, ocupaste esa palabra que es muy linda, ¿no? Una persona que sufre de abuso puede mejorar. ¿Existe el camino a la sanación completa? O sea, la reparación siempre es posible y no estoy diciendo con eso que sea fácil ni ligero el proceso, pero es posible.
Y mientras antes se detenga el abuso, mientras antes alguien pueda develar, un niño pueda develar lo que le está pasando, mucho mejor es el pronóstico, porque al final la reparación, ¿qué es lo que uno piensa cuando escucha reparación? Algo que está roto, quebrado, que hay que reconstruir, pero sobre todo es como retomar el curso de lo que tenía que ser la vida, o sea, si es en la niñez, retomar el curso de la niñez, y si es en la adultez, retomar el curso satisfactorio y pleno de la vida que siempre debió ser, sin tantas dificultades heredadas de algo que otro hizo sobre uno. Ahora, dijiste una palabra clave también, hablar, y se ha recomendado mucho que justamente las mamás, si sienten algún cambio de conducta, algo que les llame la atención, ponerlo sobre la mesa, discutirlo. ¿Cómo se hace o con qué palabras se educa a un niño, se le habla de esta información sin también que pierda un poco la inocencia, ¿no? Súper buena pregunta. Yo, a propósito de ese argumento de la inocencia, que yo creo que es bien válido y presente en los papás, busqué el significado exacto de la palabra inocencia hace unos meses atrás, porque uno llega y habla de la inocencia, pero de repente no, y era el alma intacta, eso. Yo creo que los niños pueden conservar el alma intacta aún conversando sobre situaciones que son difíciles, dolorosas, accidentales en la vida. La vida es buena y es maravillosa y es también llena de sorpresas y desafíos mucho más complejos. Ahora uno piensa en hablar de abuso y uno no va a partir hablando de abuso con un niño de 2, 3 o 4 años. Las conversaciones se establecen desde mucho antes sobre el cuerpo, de la manera en que uno trata el cuerpo de los niños, de la manera en que uno los va empoderando y habilitando para elegir, preferir cosas, decir que no, saber que pueden también tener una distancia de los adultos e ir logrando acercamientos progresivos. No tenemos por qué querer ni amar a toda la gente de un día para otro. Ni limitar la confianza con una persona que puede ser alguien importante en nuestra vida. Ahora es súper complicado porque de repente los papás entregamos claves cruzadas. Es muy frecuente que uno le diga a los niños, nadie tiene, o sea, solo te puede tocar la mamá o cambiar de pañales el papá o la abuelita o bañarte tal o cual persona, nadie te puede tocar si tú no quieres, nadie, ni niño ni adulto, nadie. Y por otra parte decimos, pero lo que dicen los adultos se obedece. Entonces, ¿cómo yo integro, y si un adulto me ordena hacer esto o lo otro, y yo se supone que lo tengo que obedecer, aunque debería poder decir que no en esta materia? Entonces yo creo que hay que ir siendo más abierto en los mensajes, en el sentido de la excepción o del margen de flexibilidad que cada regla tiene. Y para eso tú hablas de un lenguaje concreto, exactitud en los términos, justamente para que después, si hay una denuncia, se pueda interpretar bien lo que el niño está contando. Yo creo que son, sí, por una parte, lo que se recomienda, y hemos insistido en eso harto los profesionales que trabajamos en el tema, es los nombres correctos de todo el cuerpo humano, o sea, desde el pelo a los pies y de todas sus funciones. Y los niños son tremendamente entusiastas y agradecidos de conocer el cuerpo y cómo funciona. Tú le cuentas cómo pasa una zanahoria de la boca a la guatita y es como la tremenda maravilla, o cómo funcionan las neuronas en el cerebro, y así mismo todo. Y los nombres correctos del codo y también de las partes íntimas, por más que sean palabras que todavía nos resulta fuerte escuchar en los niños. Ahora, esto también acompañado de lenguajes que cumplen un propósito en el cuidado. Yo tampoco voy a exponer a un niño una verdad brutal sin considerar la edad que tiene, el nivel de formación, de comprensión, o incluso los valores y como preferencias de la familia. Yo siempre cuento que yo a los 5 años iba pasando por un kiosco, mi hija leyó un titular sobre narcotráfico y tuve que adelantar una conversación que yo pensaba tener en la preadolescencia sobre drogas y las adicciones. A los 5 años, de manera muy concreta y muy aterrizada, a alguien de kinder, y ni se traumatizó, ni se interesó especialmente por las drogas, ni pasó nada terrible. Ahora, ¿cómo también enfrentar si es que en algún momento existe una confusión? ¿Se da, por ejemplo, muchos casos en donde un niño piensa que quizás fue abusado y no era así? Los niños pequeños en general no piensan que son abusados, no existe el abuso como repertorio para ellos. Niños más grandes, quizás con más comprensión lectora o con mayor dominio del lenguaje, ya pueden estar vinculándose con esta realidad de otra manera. Los niños cuentan lo que les pasa, lo que les hicieron, y muchas veces lo cuentan como un juego, sin mayor juicio sobre algo que es dañino. Ahora,
no podemos perdernos, porque a pesar de que un niño cuente la situación más atroz en términos muy inocentes y lúdicos, incluso afectuosos para con la persona que lo abusa, el cuerpo siempre por otro lado va estableciendo su propio diálogo y vemos síntomas en los niños que están hablando por ellos aquello de lo cual ellos no pueden hablar porque ni siquiera tienen las palabras. Por ejemplo, generalmente terrores nocturnos, un aumento del miedo, sobre reacciones emocionales, cambios en la manera de jugar, de vincularse con otros niños, problemas con... vuelven a hacerse pipí, por ejemplo. Exactamente, retrocesos sobre tareas que ya ellos habían logrado. ¿El aislamiento? El aislamiento, el mutismo, el concentrarse, por ejemplo, en una tele o en un juego y cerrarse ante el mundo, problemas de desempeño en el colegio o exceso de cumplimiento y responsabilidad, taparse mucho, no querer que nadie lo desvista, tener reacciones muy extremas si alguien trata de ayudarlo a ir al baño o a bañarse. Por ejemplo, que son como intentos de control también, yo siento, del propio cuerpo que está siendo agredido por otro, manipulación del pipí o manipulación de las deposiciones de los niños, como una forma también de expresar algo que para lo que no hay palabras. Claro. Vinca, te queremos invitar de nuevo al programa. Nuestro programa es cortito, pero ¿podemos contar de nuevo contigo? Sí. Perfecto. Sí, hay mucho más que conversar. Es un largo y intenso. Y especial tema, sí. Es necesario. Millón de gracias a ti, gracias Fernanda. a ti. Gracias a ti por venir y además por tu lindo libro. Gracias por esa experiencia.